Acabas de entrar en mi vida y ahora ambos estamos atrapados. Esas fueron las primeras palabras que Logan Hayes, multimillonario director ejecutivo y el hombre más poderoso de la ciudad, le dijo a Emily Carter la mañana después de que ella se convirtiera accidentalmente en su esposa secreta. Ella no tenía ni idea de lo que él estaba hablando, ni siquiera recordaba haber firmado nada inusual, solo otra pila de papeles. Solo otra noche agotadora en los olvidados archivos del sótano, donde chicas tímidas como ella iban a esconderse del mundo. Pero esa única firma, 3 segundos, un momento de descuido, acababa de unir legalmente su nombre al de él de una forma que podía destruirlos a ambos. Esta es la inspiradora historia real de cómo la mujer más invisible del edificio se volvió imposible de ignorar y cómo un error que debería haberlo arruinado todo se convirtió en el giro del destino más conmovedor que ninguno de los dos vio venir. Déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. Eran las 6:47 p.m. de un martes por la tarde. Emily Carter, de 24 años, estaba sentada sola en los archivos de Aldrich Industries, una tumba de viejos contratos y archivos olvidados en el tercer piso, donde nunca iba nadie importante. Llevaba 2 años trabajando allí y la mayoría de la gente aún no sabía su nombre. Eso era exactamente lo que ella quería. Emily había pasado toda su vida perfeccionando el arte de ser invisible. Su propio padre le había dicho que era demasiado tímida para este mundo, demasiado blanda para tener éxito. Así que se había hecho más pequeña, más callada, más segura. Mantenía la cabeza gacha, la voz baja, su presencia apenas perceptible. Los archivos eran su santuario, sin focos, sin juicios, sin riesgo de ser vista y considerada insuficiente. Pero en esa tarde de martes en particular, la vida invisible de Emily estaba a punto de estallar en caos. Sloan Bishop, subdirectora del departamento legal, aguda como una navaja y el doble de fría, irrumpió en los archivos con una montaña de documentos. Llevaba 72 horas seguidas trabajando, impulsada por la ambición y la cafeína, y su paciencia se había evaporado por completo. Firma esto. Sloan dejó caer la pila sobre el escritorio de Emily sin siquiera reducir la velocidad. Solo es para confirmar que has recibido los archivos. Al final de la página, la mano de Emily se cernió sobre el papel. Algo no cuadraba. El documento parecía diferente. El papel era más grueso. El formato era inusual. En la parte superior había un lenguaje jurídico desconocido. Esta página parece que podría ser. Pero Sloan ya se había ido. Sus tacones resonaban en el pasillo como disparos, desvaneciéndose en el silencio. Emily se quedó mirando el documento. Debería preguntarle a alguien. Debería verificarlo. Pero preguntar significaba causar problemas. Preguntar significaba ser una carga. Preguntar significaba arriesgarse a ver esa mirada de irritación que había visto Milton veces antes en el rostro de Sloan. Así que Emily hizo lo que siempre hacía. Se quedó callada. Se mantuvo discreta. Firmó con letras cuidadosamente enlazadas al final de la página. 3 segundos. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. Lo que Emily no sabía, lo que no podía saber, era que entre esa pila de papeles había un contrato de sociedad confidencial. Un documento legal diseñado para proteger la identidad de Logan Hayes durante una delicada fusión. Un escudo contra el escrutinio de los medios de comunicación y el espionaje corporativo. Y Emily acababa de firmar en la línea de testigos autorizados, el único lugar que vinculaba legalmente su identidad a la de él. Por la mañana, la asistente del director general aparecería en su escritorio con 5 palabras que detendrían el corazón de Emily. El señor Hayes quiere verla. Al mediodía, Emily estaría de pie en la oficina más poderosa del edificio, descubriendo que su firma la había convertido accidentalmente en la socia oculta del director general. Que si esto se filtraba, el mundo creería que estaban casados en secreto, que su vida tranquila e invisible estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Y al final de la semana, esta chica tímida que solo quería esconderse se convertiría en la persona más comentada de toda la empresa por todas las razones equivocadas. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Ni el ejecutivo celoso que inició los rumores, ni los miembros de la junta directiva que exigían respuestas, ni siquiera el propio Logan Hayes. Emily Carter, la chica invisible de los archivos, estaba a punto de demostrar que era la persona más valiosa de todo el edificio.
y el error que debería haberla destruido se convertiría en el momento en que todo cobró sentido. Porque a veces Dios no impide nuestros errores. Los utiliza para ponernos exactamente donde debemos estar. La llamada llegó a las 8:47 de la mañana. Emily estaba archivando documentos cuando la asistente del director general apareció en la puerta. Impecable, perfectamente arreglada, el tipo de persona que parecía no haber cometido nunca un error en su vida. Emily Carter. Su voz era clara y eficiente. El corazón de Emily se detuvo. Sí, el director general quiere verte. En la planta 46, inmediatamente. La asistente no esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a Emily allí de pie, con el pánico creciendo en su pecho. Nadie de los archivos iba nunca a la planta ejecutiva. Ese era el reino de los poderosos y de las decisiones millonarias. La mente de Emily repasó rápidamente la semana pasada, buscando desesperadamente el error que explicara esta convocatoria. El trayecto en ascensor le pareció una caída. La oficina de Logan Hayes era exactamente como ella esperaba. De suelo a techo, ventanas con vistas a la ciudad, muebles que probablemente costaban más que su salario anual y un silencio tan absoluto que resultaba opresivo. Él estaba de espaldas a ella, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. A sus 32 años, ya se había convertido en una leyenda, el director ejecutivo más joven de la historia de la empresa. ¿Sabes lo que firmaste ayer? Su voz era baja y controlada. A Emily se le secó la garganta. Pensé que era un reconocimiento. Se volvió hacia ella. Sus ojos no eran fríos como ella esperaba. Estaban cansados, profundamente cansados. Este es un contrato de asociación confidencial. Dejó los papeles sobre su escritorio. Está diseñado para proteger mi identidad durante negociaciones comerciales delicadas. Tu firma está en la línea de testigos autorizados. La habitación se inclinó. Si este documento se filtra, continuó con un tono ligeramente más suave, los medios de comunicación asumirán que estamos involucrados en secreto, posiblemente casados, y esa historia se difundirá por todas partes antes de que podamos corregirla. Yo no lo hice. La voz de Emily se quebró. Lo siento mucho. Sloan solo me dijo que lo firmara. No lo sabía. Lo sé. Levantó una mano y algo en su expresión cambió. No era exactamente amabilidad, pero se acercaba a ella. Sé que fue un error del equipo legal, pero el documento existe, lo que significa que el riesgo existe. Se miraron fijamente a través del escritorio. Dos personas atrapadas en una situación que ninguna de las dos había elegido. ¿Qué hacemos?, susurró Emily. Logan exhaló lentamente. Por ahora nada. Mantendremos esto en secreto. Si alguien pregunta, dirás que estabas verificando los recibos del archivo. Esa es la versión oficial. Emily asintió, aunque le temblaban las manos. Se sentía como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Alguien más valiente y capaz de lo que ella jamás podría ser. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Logan volvió a hablar. Emily, ella se volvió. Esto no ha sido culpa tuya. ¿Lo entiendes? No lo entendía, pero asintió de todos modos. Los 3 días siguientes fueron una tortura. Emily no podía comer ni dormir. Cada mirada en el pasillo le parecía cargada de sospecha. Cada conversación en voz baja le parecía que era sobre ella. Se encontró sentada en la escalera de emergencia entre pisos, tratando de respirar para calmar la ansiedad. Allí fue donde Helen la encontró. Helen Parker tenía 68 años y llevaba trabajando en los archivos de la empresa más tiempo del que Emily llevaba viva. Se movía lentamente, hablaba en voz baja y tenía un don para ver a través de las personas. «Estás temblando, querida». Helen se sentó en el escalón junto a Emily. «Cometí un terrible error». Error, dijo Emily en voz baja. «Uno que podría hacer daño a alguien importante. ¿Lo hiciste a propósito?» «No, entonces, no es un pecado, niña, es solo la vida». Emily se secó los ojos. «No lo entiendes. Esto podría dañar su reputación. Alguien que no se lo merece». Helen se quedó callada durante un largo rato. «¿Estás temblando porque has firmado algo o porque siempre has creído que arruinarías todo lo que tocas?» Las palabras resonaron como una verdad. «No pertenezco a su mundo, Helen. Solo soy una chica tímida de los archivos. No soy lo suficientemente inteligente ni fuerte». «O a veces», Helen la interrumpió con delicadeza,
Dios nos pone en habitaciones más grandes solo para ver si nos atrevemos a cruzar la puerta. Era una afirmación sencilla, pero algo en ella desbloqueó un espacio dentro de Emily que había estado cerrado durante años. ¿Y si fracaso?, susurró. Helen sonrió. Entonces fracasarás hacia adelante, querida. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Por primera vez en días, Emily sintió que podía respirar, pero la tormenta no había hecho más que empezar. Sloan Bishop había construido su carrera sobre la ambición y el control. A los 29 años, era subdirectora del departamento jurídico, la más joven en la historia de la empresa. Lo había sacrificado todo para llegar hasta allí, con un único objetivo: convertirse en indispensable para Logan Hayes. No por amor, sino por estrategia. La proximidad al poder era moneda de cambio, y Sloan tenía la intención de cobrarla. Así que cuando vio un expediente con el sello Confidencial, Sociedad, Ella Hayes y Carter, su mundo se detuvo. Emily Carter, la tímida ratoncita de los archivos. ¿Cómo le temblaban las manos a Sloan al abrir el expediente? La firma era legítima. El nombre de Emily estaba allí, vinculado al director general de una manera que Sloan nunca había logrado, a pesar de años de esfuerzo. Sintió que algo desagradable se le subía al pecho. No era exactamente envidia, era algo más agudo. El rumor comenzó poco a poco. Un comentario aquí, una ceja levantada allá. Sloan no lo difundió directamente. Era demasiado calculadora para eso, pero lo dejó respirar. ¿Has oído que Emily, de archivos, tiene alguna conexión con el director general? He oído que es algo personal. He oído que utilizó su influencia para ascender. En 2 días, toda la tercera planta estaba susurrando. Al final de la semana, los rumores habían llegado a las oficinas ejecutivas. Emily lo sintió antes de comprenderlo. La forma en que la gente la miraba en la sala de descanso. La forma en que las conversaciones se detenían cuando ella aparecía. El frío peso del juicio de personas que no la conocían en absoluto. Quería desaparecer, renunciar, volver a la seguridad de no ser nadie. En cambio, fue a ver a Logan. La chica tímida que quería desaparecer estaba a punto de encontrar su voz. Eran casi las 9 cuando Emily llamó a la puerta de la oficina de Logan. La planta ejecutiva estaba vacía, salvo por el resplandor de su espacio de trabajo. «Pasa». Levantó la vista, sorprendido de verla. «Siento interrumpir», dijo ella rápidamente, «pero si necesita que firme una retractación o una cancelación, lo que sea necesario para que esta situación desaparezca, lo haré. No quiero que corra ningún riesgo por mi culpa». Logan se recostó en su silla y la observó atentamente. «¿Por qué crees que eres un riesgo?» «Porque no soy nadie». Las palabras salieron sin filtro. «No soy lo suficientemente valiosa como para estar a su lado. Las personas como yo no pertenecen a su mundo». Durante un largo momento, Logan no respondió. Luego se levantó y rodeó el escritorio. «¿Sabes por qué fundé esta empresa, Emily?» Ella negó con la cabeza. «Porque estaba cansado de que la gente decidiera mi valor basándose en sus expectativas. Mi padre quería que me dedicara a la política. Mi madre quería que me casara con alguien adecuado para guardar las apariencias. La junta directiva quería que fuera un director ejecutivo títere que sonriera y firmara todo lo que me pusieran delante». Apretó la mandíbula. «Creé Aldrich Industries porque quería demostrar que podía tomar mis propias decisiones». La miró directamente. «Tú no eres un riesgo. Eres alguien que se vio envuelta en el descuido de otra persona. Y estás aquí, aterrorizada pero valiente, tratando de protegerme aunque crees que estoy fuera de tu alcance». Sonrió levemente. «En todo caso, eres exactamente el tipo de persona que quiero a mi lado». Emily sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «No sé cómo manejar esto», susurró. «Yo tampoco», admitió Logan, «pero lo resolveremos juntos». Era lo más amable que le habían dicho en años, pero la amabilidad no fue suficiente para detener lo que vino después. La filtración ocurrió un martes. Alguien, Sloan, aunque no se pudo demostrar, envió un correo electrónico interno titulado «Preocupaciones sobre las relaciones del personal ejecutivo». Estaba redactado de manera profesional y era absolutamente devastador. El correo sugería que Emily se había ganado la confianza del director general mediante manipulaciones, que había firmado deliberadamente el contrato para crear una conexión y que Logan estaba mostrando favoritismo. Al mediodía, la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Emily se sentó en el pasillo fuera de la sala de conferencias, con las manos apretadas,
tratando de no marearse. Podía oír voces elevadas a través de la puerta, enfadadas, exigiendo respuestas. Entonces se abrió la puerta y el asistente de Logan le hizo un gesto para que entrara. La sala de conferencias era enorme, llena de ejecutivos con trajes caros. A la cabecera estaba Logan, con una expresión indescifrable. Señorita Carter, dijo fríamente el presidente de la Junta, necesitamos una aclaración sobre su relación con el señor Hayes. A Emily se le secó la boca. No hay ninguna relación, dijo en voz baja. Firmé un documento por error, eso es todo. Un error muy conveniente, murmuró alguien. Sloan estaba al otro extremo de la sala, con el rostro sereno, pero con los ojos brillantes de satisfacción. Ella firmó deliberadamente ese contrato para vincularse al director general, dijo Sloan con suavidad. Esto es manipulación del poder. La sala se volvió sofocante, y entonces algo dentro de Emily, algo pequeño pero feroz, se despertó. No necesito un título, dijo Emily, con una voz más firme de lo esperado. No necesito reconocimiento ni poder, ni nada de lo que creéis que busco. Solo necesito saber que hice lo correcto. Miró directamente a Sloan. Nunca he hecho daño a nadie, ni siquiera a la persona que intentó hacerme daño a mí. El silencio fue absoluto. Logan se puso de pie. Antes de continuar, dijo con calma, quiero aclarar los hechos. Los miembros de la Junta se movieron. Quality Media nos está investigando actualmente en relación con la fusión. Un rumor falso y nuestras acciones caerían significativamente. Todos lo entendemos. La expresión de Sloan vaciló. La señorita Bishop ha planteado preocupaciones sobre favoritismo, continuó Logan. Así que, déjenme abordarlas directamente. Se volvió hacia Sloan. Usted le entregó ese documento a Emily. También estaba trabajando horas extras, apresurándose para verificar lo que le estaba dando. Dejó caer un contrato confidencial en su escritorio y le dijo que lo firmara sin darle explicaciones. Hizo una pausa. Cada palabra de esto está documentada en las imágenes de seguridad de esa noche. Sloan palideció. Emily no manipuló nada. Logan dijo, en todo caso, decidí mantenerla cerca porque, en los días transcurridos desde que ocurrió esto, ha demostrado más integridad que la mayoría de las personas presentes en esta sala en años. Miró alrededor de la mesa. La semana pasada, tuvimos una reunión de emergencia con Kellerman Associates. 2 conjuntos de contratos de 78 páginas editados en el último momento. No hubo tiempo para revisarlos. Sloan recomendó posponerlo porque era imposible verificarlos. Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante. Emily estaba presente, apenas perceptible. Había estado organizando documentos toda la mañana y dijo en voz baja algo que casi se me escapa. Los ojos de Logan se encontraron con los de Emily. Ella dijo, si necesitas ayuda puedo revisarlos. Me acuerdo de cada página. Alguien dio un grito ahogado. Pensé que estaba exagerando, admitió Logan. Pero le entregué los archivos y en 15 minutos identificó todas y cada una de las cláusulas que Kellerman había ocultado. Todas las responsabilidades. Todas las trampas. Hizo una pausa para crear efecto. Ella le ahorró a esta empresa decenas de millones de dólares. No por reconocimiento o ascenso, sino porque era lo correcto. El jefe del departamento legal tomó la palabra. Señor Hayes, ¿está diciendo que la señorita Carter tiene memoria fotográfica? Una memoria prodigiosa. Logan lo confirmó. Rara, excepcional y completamente desperdiciada en un puesto en el que nadie se molestaba en fijarse en sus habilidades. Emily abrió mucho los ojos. No se había dado cuenta de que él había entendido lo que significaba su don. Logan se volvió hacia Sloan. La acusaste de manipulación, pero la única manipulación que ha habido aquí ha sido la tuya. La chica invisible estaba a punto de cambiarlo todo. El aire de la sala de conferencias se había vuelto eléctrico. Sloan se quedó paralizada y su fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. Tú enviaste ese correo electrónico, dijo Logan en voz baja. Filtraste información confidencial para desacreditar a alguien que considerabas una amenaza. No porque ella hubiera hecho nada malo, sino porque no podías aceptar que alguien a quien considerabas inferior a ti pudiera tener realmente valor. El silencio era aplastante. Una vez me empujaron a un compromiso por motivos comerciales. Logan continuó hablando en voz más baja. Un acuerdo de relación disfrazado de asociación. Casi destruyó mi fe en las personas. Juré que nunca volvería a permitir que nadie me manipulase a mí ni a nadie más de esa manera.
Miró a Emily con una expresión que le hizo saltar el corazón. No voy a cancelar el contrato, no por obligación ni por miedo al escándalo, sino porque no quiero perder a la única persona de este edificio que elige la integridad incluso cuando le cuesta caro. El presidente de la junta parpadeó. Señor Hayes, está sugiriendo... Estoy sugiriendo que Emily Carter tiene más valor que lo que algunas personas acumulan en toda su carrera, dijo Logan con firmeza. Y si a esta junta le molesta eso, entonces tal vez no sean las personas adecuadas para tomar decisiones por esta empresa. Emily sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Uno de los miembros de la junta habló con cautela. ¿Qué propone con respecto a la situación del contrato? La respuesta de Logan fue clara y deliberada. Nada. El documento sigue en pie. Si los medios de comunicación lo descubren, explicaremos la verdad sobre el error de presentación. Pero Emily se queda exactamente donde la necesito, lo suficientemente cerca como para protegerla y lo suficientemente visible como para que contribuya con sus extraordinarias habilidades. Miró alrededor de la sala por última vez. Esta reunión ha terminado. Mientras los miembros de la junta salían, Sloane se quedó cerca de la puerta. Miró a Emily, la miró de verdad y por primera vez vio lo que Logan había reconocido desde el principio. No era un ratón, ni un error, ni alguien a quien pasar por alto, sino una persona con un valor tranquilo e inquebrantable. Sloane se marchó sin decir nada, pero algo en sus ojos había cambiado. Quizás no fuera arrepentimiento, sino la comprensión de su propia ceguera. Emily se quedó en la sala de conferencias vacía, temblando por la adrenalina y la emoción. Logan se acercó lentamente. ¿Estás bien?, le preguntó con delicadeza. Ella asintió, aunque no estaba del todo segura. No tenías por qué defenderme así, susurró. Sí, respondió él en voz baja. Lo hice porque era cierto, cada palabra. Por primera vez en su vida, Emily empezó a creer que merecía ocupar un lugar en la sala. La transformación inspiradora no solo se produjo en la forma en que los demás la veían, estaba en cómo ella estaba empezando a verse a sí misma. Durante los días siguientes ocurrió algo extraordinario. A Emily le ofrecieron un puesto de nueva creación como especialista en gestión de documentos críticos. No se trataba de títulos ni de estatus. Se trataba de reconocer sus habilidades únicas y colocarla donde realmente pudiera contribuir. Su nueva oficina estaba en la planta 40. No era exactamente la suite ejecutiva, pero estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Tenía una ventana de verdad que daba a la ciudad, por donde entraba la luz de la tarde, dorada y cálida. La primera persona en visitarla fue Helen. La anciana se quedó en la puerta, con los ojos brillantes y esa mirada cómplice que siempre tenía. Mira, querida, dijo Helen con calidez, las cosas buenas siempre encuentran a quienes saben apreciarlas. Nadie permanece invisible para siempre cuando brilla como tú. Emily la abrazó con fuerza, reteniéndola un momento más de lo necesario. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma, susurró Emily. No hice nada, niña, respondió Helen con dulzura. Lo hiciste tú sola. Solo necesitabas un pequeño empujón para ver lo que ya estaba ahí. Esa noche, Logan encontró a Emily en la terraza de la azotea, un tranquilo espacio ejecutivo desde donde se divisaba la ciudad como estrellas dispersas. Ella estaba apoyada contra la barandilla, con el viento tirándole del pelo, y por primera vez desde que la conoció, parecía estar en paz. ¿Un día ajetreado?, le preguntó, uniéndose a ella. Siempre, dijo ella con una sonrisa sincera. Se quedaron de pie en un cómodo silencio. Hoy debe de haber sido un día abrumador, observó Logan. Ahora todo el mundo te presta atención, dijo ella riendo suavemente. Tienes razón. Es extraño, pero ya no tengo miedo. ¿Qué ha cambiado? Por fin creo que tengo valor, dijo Emily con sencillez. Por primera vez en mi vida, creo que importo. Logan se volvió hacia ella, con una expresión seria y conmovedora. No estás a mi lado por una firma, Emily. Estás a mi lado porque te lo mereces. Porque tu carácter, tus habilidades, tu corazón, son exactamente lo que esta empresa necesita. Lo que yo necesito. Se le cortó la respiración. No sé si alguna vez lo creeré del todo, admitió. Pero estoy aprendiendo a intentarlo. Eso es todo lo que se puede pedir, dijo Logan en voz baja. Seguir intentándolo, seguir creciendo. La ciudad bullía bajo ellos, viva e infinita, llena de posibilidades. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emily después de un momento. ¿Cualquier cosa?
¿Por qué me defendiste con tanta vehemencia? ¿En serio? Logan se quedó callado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque vi en ti algo que yo había perdido, dijo finalmente. La creencia de que hacer lo correcto realmente importa, que la bondad no es debilidad, que ser bueno vale la pena, incluso cuando es difícil. La miró directamente. Me recordaste que es posible ser poderoso sin ser cruel, y yo necesitaba ese recordatorio más de lo que puedas imaginar. Emily sintió lágrimas cálidas, pero esta vez traían esperanza en lugar de miedo. Gracias, susurró. No, dijo Logan con suavidad, gracias a ti. A veces, las mejores cosas de la vida provienen de errores que al principio parecen terribles. Un mes después, la transformación se había completado. No solo en las circunstancias de Emily, sino también en su espíritu. Caminaba por Aldrich Industries con la cabeza alta, sin arrogancia. Nunca sería así, pero sí presente, visible, con los pies en la tierra y con una nueva confianza en sí misma. Sus compañeros de trabajo la saludaban, le pedían su opinión, buscaban su experiencia, y ella la ofrecía libremente, como siempre había hecho. Pero ahora la gente realmente la escuchaba. El conmovedor cambio no era solo externo. Emily había comenzado a sanar las heridas que le había dejado su familia. La voz que le decía que era demasiado tímida, demasiado blanda, que nunca era suficiente. Estaba aprendiendo a silenciar esas mentiras con la verdad. Una tarde, Emily hizo algo que no había hecho en 3 años. Llamó a su madre. El teléfono sonó 4 veces antes de que la voz familiar respondiera. Emily, hola mamá. Su voz era firme, tranquila. Quería contarte algo. Me han ascendido. Ahora me encargo de la documentación crítica para las decisiones corporativas importantes. Hubo una pausa. Entonces su madre dijo en voz baja, tu padre siempre decía que eras demasiado blanda para el mundo real. Emily respiró hondo. Por primera vez, esas palabras no la hirieron. Quizás ser blanda no es la debilidad que él creía. Emily respondió con suavidad. Quizás es lo que me ha ayudado a ver cosas que otras personas no ven. Quizás es lo que me ha hecho valiosa. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Estoy orgullosa de ti, Emily, susurró finalmente su madre. 3 palabras que Emily había esperado toda su vida oír. Y ahora que las había oído, se dio cuenta de algo maravilloso. Ya no las necesitaba. Ya había aprendido a estar orgullosa de sí misma. Gracias, mamá, dijo Emily. Te llamaré pronto. Cuando colgó, las lágrimas le corrían por la cara, no por el dolor, sino por el alivio. Por fin era libre. Mientras tanto, Sloan Bishop había sido trasladada a la sucursal de Minnesota. Se presentó como un traslado lateral, pero todo el mundo entendía la realidad. La habían apartado de la influencia, separada del centro del poder que tanto había ansiado. En su último día, Sloan se quedó sola en su oficina vacía, mirando el expediente etiquetado como Asociación Confidencial. Estaba tan segura de que Emily era una amenaza, tan convencida de que alguien tranquilo y modesto no podía ser valioso. Se había equivocado catastróficamente, y esa imprudencia, esa arrogancia, le había costado todo por lo que había trabajado. Antes de irse, Sloan bajó a la planta 40. Se quedó un buen rato delante de la oficina de Emily, observando a través del cristal cómo Emily revisaba documentos con esa intensa concentración que había ahorrado millones a la empresa. Emily levantó la vista y la vio, y durante un instante ninguna de las dos se movió. Entonces Sloan hizo algo que nunca había hecho antes. Asintió con la cabeza en un pequeño gesto de reconocimiento, quizás de respeto, quizás simplemente de despedida. Emily le devolvió el gesto. No hacían falta palabras. A veces, las disculpas más poderosas son las que se expresan en silencio. Si tan solo hubiera mirado más de cerca, se dijo Sloan en voz baja mientras se alejaba. La forma en que lo hizo fue lo más cerca que estuvo de comprender su propia caída. Al otro lado de la ciudad, Emily estaba sentada en una pequeña cafetería con Helen, bebiendo té y viendo pasar la vida por la ventana. «Te veo diferente», observó Helen con cariño. «Más ligera», dijo la mujer mayor, «como si hubieras dejado atrás un peso que has llevado toda tu vida». Emily sonrió. «Quizás sí. Estoy aprendiendo que ser vista no es algo que deba temer. Es algo que hay que aceptar». «¿Y el señor Hayes?», preguntó Helen con un brillo cómplice. Emily se sonrojó. «Estamos yendo poco a poco, averiguando qué hay entre nosotros». «Bien»,
dijo Helen. Él necesita a alguien como tú, alguien que lo vea como una persona, no como un cargo, y tú necesitas a alguien que vea tu verdadero valor. Creo que sí, dijo Emily pensativa. Nos vemos claramente el uno al otro. Quizás por primera vez ambos nos sentimos verdaderamente vistos. Helen se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Eso es lo más inspirador de todo, querida. Cuando dos almas heridas se ayudan mutuamente a sanar. Esa noche, cuando Emily y Logan salieron juntos de la oficina, él le tomó suavemente la mano, sin cámaras, sin público, sin actuación. Solo dos personas que se habían encontrado por accidente y habían decidido quedarse juntas a propósito. Si quieres, dijo Logan en voz baja mientras caminaban, podemos empezar de cero, construir algo real esta vez, no por un contrato o una obligación, sino porque lo elegimos. Emily lo miró con el corazón lleno de posibilidades. Me gustaría mucho, susurró. Caminaron juntos por las calles nocturnas y Emily se dio cuenta de algo profundo. Ya no era invisible. En realidad, nunca lo había sido. Solo había estado esperando a que alguien la mirara con suficiente atención como para verla y a que ella misma creyera que merecía la pena ser vista. La chica tímida que había firmado el formulario equivocado había encontrado algo que nunca había esperado. No solo un lugar en el mundo de otra persona, sino el valor para reclamar el suyo propio. El verdadero valor no se define por un título, se demuestra por cómo te mantienes cuando todos te subestiman. 3 meses pasaron como un sueño tranquilo. El papel de Emily se había ampliado de forma natural. Su memoria fotográfica resultó invaluable durante las negociaciones de contratos, las revisiones de fusiones y las sesiones de planificación estratégica. Pero más que sus habilidades, era su perspectiva lo que Logan valoraba. Su sabiduría sensata, su brújula ética, su negativa a comprometer la integridad por conveniencia. Se había convertido en su asesora de mayor confianza, aunque ninguno de los dos utilizaba esa palabra. Una tranquila tarde de sábado, Logan llevó a Emily a un lugar que nunca había mostrado a nadie, un pequeño centro comunitario en el barrio donde había crecido. Aquí es donde aprendí que el poder no tiene que ver con el control, dijo mientras estaban frente al modesto edificio. Tiene que ver con elevar a los demás. Dentro, los niños reían y jugaban. Los ancianos compartían historias. Las familias se reunían para comer. Después de que mi padre intentara forzar ese compromiso, vine aquí, explicó Logan. Un viejo mentor me recordó que la mejor manera de sanar el haber sido utilizado es servir a los demás libremente. Emily entendió entonces por qué él la había defendido con tanta ferocidad. Había reconocido un alma gemela, alguien más que había sido subestimado y herido, pero que, aún así, había elegido la bondad. Aquí devuelves lo que recibes, dijo Emily en voz baja. No era una pregunta. Todas las semanas, confirmó Logan. Me mantiene humano. Me recuerda lo que realmente importa. Emily sonrió. ¿Puedo ir contigo la próxima vez? Me gustaría, dijo él con calidez. Mientras caminaban de vuelta por el barrio, Logan volvió a hablar. Me has cambiado, Emily. Me has hecho mejor, más paciente, más optimista. Tú también me has cambiado, respondió ella. Me has ayudado a ver que ser pequeña y callada no significa ser inútil, que la gentileza puede ser una fortaleza. Él se detuvo y se volvió hacia ella. Necesito que sepas algo, dijo Logan con seriedad. Lo que comenzó como un accidente se ha convertido en lo más importante de mi vida. Te has convertido en la persona más importante de mi vida. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, de las buenas. Tú también eres la persona más importante en la mía, susurró ella. Él la atrajo hacia sí y se quedaron juntos en la acera mientras el mundo se movía a su alrededor. Dos personas que habían sido destrozadas por las expectativas de los demás y que ahora se curaban juntas. La conmovedora verdad era sencilla. A veces, el universo comete errores a propósito, reuniendo precisamente a las personas que más se necesitan. De vuelta en el pequeño apartamento de Helen esa noche, la anciana se sentó con sus álbumes de fotos, sonriendo al ver las fotos de Emily de sus primeros días en la empresa, tímida, encorvada, tratando de desaparecer. Y luego en las fotos recientes, Emily de pie, sonriendo, con sinceridad, cogida de la mano de Logan en un evento de la empresa. Gracias, susurró Helen sin dirigirse a nadie en particular, por dejarme verla florecer. Ella había sabido desde el principio que Emily era especial. Solo había estado esperando a que Emily lo descubriera por sí misma.
El inspirador viaje de invisible a invaluable había concluido. Pero la historia, la verdadera historia de dos corazones que se encontraron, solo estaba comenzando. La bondad no es ruidosa, pero cuando importa, puede salvar una vida entera. Algunas historias nos recuerdan que las voces más pequeñas transmiten la verdad más profunda, que el coraje silencioso puede cambiarlo todo y que los mejores capítulos de nuestras vidas a menudo comienzan con los errores que más temíamos.